A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hay hombres llenos de luz que iluminan su época y mucho más, y lo logran a base de talento y de actitud. Uno de ellos se llamó Francisco María Arouet, y por su nombre pocos lo conocen. Pero si decimos que se llamaba Voltaire, entonces el mundo del pensamiento y de la literatura le rinde homenaje merecido. Voltaire vivió en medio de los cortesanos, pero no tuvo inconveniente en burlarse de su mediocridad y de su visión fofa e ingenua del mundo. Este filósofo sacudió a la sociedad de su época con su irreverencia y su brillantez. Frente a la ignorancia, Voltaire oponía la racionalidad. Frente al fanatismo, el estudio. Y frente a la intolerancia y las persecuciones, oponía el respeto a otros puntos de vista y libertad de pensamiento. Profundo crítico de la sociedad de su época, ese era Voltaire. Irónico, agudo, brillante pensador. Y un día como hoy, 30 de mayo de 1778, Voltaire estaba abandonando esta vida, después de 84 años de compromiso con la razón y la verdad. Las principales noticias del día. Titulares. Empresa española Indra evaluará radar de Montecristi. 5.200 millones de dólares en concesiones se contempla en el plan vial del gobierno. Luz verde para proceso de destitución contra Yesenia Guamaní. El Banco Mundial aprobó financiamiento de 200 millones de dólares para Ecuador. Médicos de Pichincha piden declaratoria de emergencia para el sistema de salud público. En vida y tecnología, Google Street View. Segmento de opinión, primer año del gobierno. Editoriales de Roberto Aguilar, el café no se toma con cualquiera. Martín Pallares, Nebot y Viteri armaron una ficción. Mauricio Gándara, República descompuesta. José Hernández, ¿y Lazo no dará la vuelta de tuerca? El plop de la noticia. Noticias del día. Empresa española Indra evaluará radar de Montecristi. La empresa española Indra evaluará los daños que sufrió el radar de Montecristi, cuyo objetivo era detectar narcoavionetas y que quedó inoperativo tras una explosión a los 11 días de su funcionamiento. Así lo informó la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE en un comunicado. La institución detalló que la evaluación se realizará en base aérea de Latacunga, provincia de Cotopaxi, a donde fueron trasladados los componentes del radar instalado en el Cerro Montecristi, Manabí. El traslado efectuado el 11 de mayo del 2022 fue posible luego de que la Fiscalía de Manabí, entidad encargada de investigar la explosión, liberó el mecanismo del radar. Se desconoce todavía las causas de la explosión que sufrió la madrugada del 7 de noviembre. Si bien en un inicio las autoridades apuntaron a un atentado, otras versiones preliminares señalan que fue un fallo en la bomba de drenaje, lo que provocó el estallido. El equipo cubría un rango de 220 millas a la redonda. 5.200 millones de dólares en concesiones se contempla en el plan vial del gobierno. Según el presidente de la República, el plan incluye una inversión de 5.200 millones de dólares mediante alianzas público-privadas para la rehabilitación, mantenimiento, repotenciación o ampliación de vías, además de 550 millones de dólares mediante la inversión directa del gobierno nacional.
Estos últimos no constan entre los 5.200 millones de dólares que se invertirán mediante la concesión para las siguientes obras: construcción del quinto puente Durán-Guayaquil, reconstrucción del ferrocarril ecuatoriano, vías Quevedo-Manta, Montecristi, La Cadena, Loja, Catamayo, Descanso, Gualaceo, Paute, el cuarto eje vial Ecuador-Perú, mientras que la inversión directa de 550 millones de dólares es para emergencia, mantenimiento y reconstrucción de vías, como los proyectos que están en ejecución en la vía Latacunga-La Cuenca Molleturo-El Empalme, y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, detalló un plan específico para su provincia, Azuay, la vía Cuenca Molleturo y la Cuenca Girón Pasaje, que tienen problemas permanentes, además de la construcción de distribuidores de tránsito en los sectores de Monay y Gapal en la ciudad de Cuenca. La contratación de estos estudios se hará para el 2023. No obstante, Cabrera aseguró que el plan vial incluye muchas más obras repartidas en todas las provincias del país. Hemos intentado hacer este plan lo más equilibrado posible para que todas las provincias puedan beneficiarse de esta inversión. Luz verde para proceso de destitución contra Yesenia Huamani. El Consejo de Administración de la Legislatura calificó al trámite el pedido de destitución impulsado por Yajaira Urrestra de UNES en contra de la segunda vicepresidenta en la Asamblea, Yesenia Huamani. La resolución fue aprobada el jueves 26 de mayo con los votos del primer vicepresidente Virgilio Saquicela y los vocales Darwin Pereira, de los autodenominados rebeldes de Pachacutic, Ronnie Aleaga de UNES y Joana Moreira, expulsada de la bancada de Izquierda Democrática. La presidenta Guadalupe Llori y la vocal Natalia Arias de Creo votaron en contra. Huamani se abstuvo y atribuyó esta decisión a una persecución política por no ser parte de la mayoría de oposición en la legislatura que busca la remoción de Llori. La legisladora del correísmo acusa a Huamani de impulsar funciones al haber mocionado una consulta a la Corte Constitucional sobre la capacidad de la Asamblea para derogar la reforma tributaria. Con esta decisión, al Pleno le corresponderá conformar una comisión ad hoc. El Banco Mundial aprobó financiamiento por $200 millones para Ecuador. El directorio del Banco Mundial aprobó $200 millones de financiamiento adicional para el proyecto de sistemas de protección social en Ecuador. Así lo informó el organismo este jueves 26 de mayo de 2022 en un comunicado. Los nuevos recursos serán para apoyar la lucha contra la desnutrición crónica infantil en Ecuador, donde el 30% de los niños y niñas menores de 3 años se encuentran en esta situación. El Banco Mundial explicó que la partida se destinará a la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición, que tiene como objetivo reducir la desnutrición de las mujeres embarazadas y de los niños menores de 24 meses a través de la provisión de paquetes de servicios y beneficios integrales. Estos recursos son parte del financiamiento que el organismo aprobó en abril de 2019 para financiar sistemas de protección social a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES. Este segundo financiamiento está dirigido a implementar acciones en 728 parroquias del país y apoyará la consolidación de una nueva iniciativa institucional llamada Modelo de Actualización Permanente, que permitirá dinamizar e integrar el registro social a otras grandes bases de datos administrativas nacionales. Médicos de Pichincha piden declaratoria de emergencia para el sistema de salud público. La mañana del jueves 26 de mayo, el Colegio de Médicos de Pichincha solicitó a la ministra de Salud declarar en emergencia al sistema de salud pública por todas las carencias que tienen los hospitales de la red del Ministerio de Salud Pública en el país. Los galenos dijeron que en 3 hospitales públicos en Quito presentan problemas. Por ejemplo, en el Pablo Arturo Suárez no hay medicinas y deben los pacientes comprar con dinero de sus bolsillos los medicamentos para sus familiares internados. Además, su infraestructura no es la más óptima para trabajar. Entre tanto,
Del Hospital General Docente de Calderón se dijo que existen alrededor de 300 cirugías represadas. El gremio no descarta salir a protestar en las calles si en las próximas semanas el gobierno nacional no anuncia medidas concretas para enfrentar los problemas. La ministra Jimena Garzón se pronunció sobre lo manifestado por el gremio de médicos y descartó declarar la emergencia en el sistema de salud pública. La titular de salud dijo que en los próximos días se presentará de manera oficial el plan de externalización de farmacias Medicina Siempre. Amables televidentes, bienvenidos a este su programa Cuida tu Corazón. Nosotros hemos escuchado o hemos tenido en la familia una persona que ha tenido un infarto del corazón. ¿Qué es el infarto del corazón? Si ustedes pueden ver acá estas líneas rojas, ¿sí? Estas son las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las que le van a dar la irrigación al músculo cardíaco para que funcione de una manera adecuada. Ahora bien, el momento que nosotros nacemos, nos van a dar unas coronarias totalmente sanas, totalmente abiertas. ¿Sí? Para poner un ejemplo, encontraríamos unas arterias así, limpias. Pero los malos hábitos, el sedentarismo, cigarrillo, el colesterol, la presión arterial, la diabetes, todos estos van a traer como consecuencia que esas arterias se tapen. Perdóname que les haga un ejemplo, pero que es un ejemplo que podemos vivirlo nosotros diariamente. Cuando se tapa un tubo de agua de una casa. Este tubo se tapa porque tiene mucho herrumbre, algo que está dentro que obstruye la buena circulación del agua. Exactamente eso sucede con las arterias. Y el momento que esas placas, esas obstrucciones que se están produciendo a nivel interno de la arteria se rompen, se forma el coágulo, se tapa la arteria, no hay irrigación en la parte del corazón que debería existir y el paciente tiene un infarto del miocardio o infarto cardíaco. Esto atendido tempranamente, el paciente va a tener una calidad de vida muy buena, una recuperación muy buena. Pero lo que debemos hacer es evitar llegar a esto y justamente si fuma, no fume, controle su presión arterial, si es diabético, contrólese, haga ejercicio y cuídese con su dieta. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por estar con nosotros en este espacio de Vida y Tecnología de su noticiero Telesucesos. Queremos comentarle un anuncio que hizo Google respecto a su servicio, podemos llamarlo servicio Google Street View, es decir, la vista de las calles que Google ofrece. Este servicio fue creado en el 2004 como un ejercicio para mirar la capacidad que tenían de reproducir casi que en tiempo real lo que se veía en las calles. Desde el 2004 acá ha pasado mucho tiempo, mucha agua bajo ese puente y muchos kilómetros recorridos por esta cámara que originalmente se puso encima de un automóvil para que recorriera las calles y que fuera grabando lo que pasaba en ellas para tener una visión 360, es decir, de todos los ángulos de las principales calles, primero de Estados Unidos, y luego se fue extendiendo a 102 países del mundo. En Ecuador también hemos tenido esta cámara. La primera parte de Ecuador que fue reflejada en este servicio fue Galápagos y luego se extendió, por supuesto, hasta Quito y Guayaquil. Pero, ¿qué pasa con este tipo de servicios que en teoría es en tiempo real y para qué sirven? Lo primero es que podemos tener una visión de un lugar al que no hemos ido o en el que no estamos, es decir, queremos viajar, por decir, a Nueva York y queremos alquilar un espacio en alguna habitación de un hotel o de una casa que se renta y queremos ver qué pasa en el barrio alrededor, qué tan seguro es, si están los lugares que nosotros queremos visitar cerca y
más que ir a un mapa y mirar una dirección, que para algunas personas como yo, mirar un mapa es toda una ciencia, esto nos permite tener una inmersión en esa calle. Y esa calle nos permite además tener lo que pasa alrededor, mirar si es que es muy transitada, por ejemplo, a qué horas es muy transitada. Esto en las principales ciudades de Estados Unidos y de Europa, donde se fue extendiendo con más amplitud el servicio. En este momento, Google ha anunciado que le va a poner más capacidad, casi 30 veces más capacidad a las cámaras que reflejan estos lugares o que están recogiendo información de estos lugares, y también está poniéndole apenas 7 kilos de peso a las cámaras para que puedan llegar a lugares que antes no se podía. El mundo se está haciendo cada vez más pequeño con estos servicios y lo vimos desde el 2004 que esto empezó. Se han recorrido más de 16 millones de kilómetros con estas cámaras, y eso significa que tenemos el mundo en nuestras manos, y eso es por lo que nosotros hemos traído también a ustedes este mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hemos estado hablando anteriormente, mis queridos amigos y amigas, sobre una serie de temas que tienen que ver con la situación económica del Ecuador. Y esto implica decir algo con respecto al primer año de gobierno del presidente don Guillermo Lasso Mendoza. Veamos nuevamente, solamente para resumir ciertos temas. Uno de los grandes aciertos en este primer año de gobierno del presidente es su desafío, su lucha. ¿Para qué? Para sencillamente proteger la vida de los ecuatorianos. ¿En términos de qué? De haber tenido éxito en el proceso de vacunación en esta etapa de la pandemia muy grave que ha amenazado y sigue amenazando la vida de los ecuatorianos. Primer acierto extraordinario del gobierno del presidente Lasso. Más del 80% de los ciudadanos estamos vacunados con la segunda dosis y vamos a la tercera y a la cuarta. Gran logro de la política pública en este primer año de gobierno, pero no es lo único acertado del gobierno. También hay lo que se ha mencionado en una serie de oportunidades, un incremento en las reservas líquidas internacionales en poder del Banco Central que ha llegado a más de 9.000 millones de dólares. Actualmente está un poquito menos de 9.000 millones por una serie de circunstancias. Y ese es un logro porque se ve con buenos ojos una serie de decisiones acertadas en materia de política económica y financiera en general por parte del gobierno. Y eso lo ven con buenos ojos los mercados internacionales de capitales, privados y públicos. Pero aparte de eso, también tenemos el sector externo, la balanza de pago. En este primer año de gobierno hay un superávit no solamente en la balanza comercial, sino en lo que se llama la cuenta corriente de balanza de pago. Y esto es gracias a una serie de temas. Uno de ellos es porque el precio del petróleo ha aumentado naturalmente, y esto es una cosa exógena a la voluntad del gobierno. Son decisiones internacionales, a veces de geopolítica, como actualmente existe debido al conflicto bélico existente entre Rusia y Ucrania. Y más que un conflicto, sencillamente pues una acción ilegal, ilegítima naturalmente, del gobierno ruso con respecto al territorio de Ucrania. Pero no solamente eso, decía yo, sino que las exportaciones privadas de camarón, de todos los productos de la pesca, de rosas, de flores, banano que se está recuperando, han progresado en forma muy extraordinaria. Y eso también porque hay una serie de acciones del gobierno amigables al sector privado, amigables a las instituciones del mercado libre, amigables también, ¿para qué?
para que los empresarios puedan tener confianza para hacer más inversiones y más inversiones en el Ecuador. ¿A los fines de qué? De crear más empleo. De tal manera que también hay algo positivo. Pero hay el otro punto que el gobierno argumenta, el crecimiento de la economía. El año 20, por las razones de la pandemia, el déficit fiscal fue de 8%, si mal no recuerdo. El año 21 bajaron al 4% y ahí 5 meses fueron del gobierno anterior y 7 meses del gobierno del presidente Lasso. Y ahí se vio pues una serie de acciones en esos 7 meses del gobierno del presidente Lasso, que hubo cierta austeridad, una austeridad para sencillamente gastar en lo que es necesario, ¿sí? Y entonces el déficit también bajó pues como a 4.000 millones de dólares. Y este año se programa, según decisiones del gobierno nacional, a unos 2.000 millones de dólares. ¿Cómo se hace esto? Sencillamente porque ha habido un aumento de los tributos, eso es cierto. Impuesto al patrimonio, ¿verdad? Para empresas y personas naturales, también el impuesto a la renta para personas naturales por ciertos cambios que ha habido en la legislación, y también porque los ingresos petroleros han crecido espectacularmente. Sigue el precio del WTI, que es el precio referencial para el crudo ecuatoriano, en más de $100. Pero esto no va a durar. Esto es temporal, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y el gobierno tendrá que prepararse para reemplazar este tipo de ingresos que son temporales. Pero ha habido una reducción del gasto en inversión pública, y esto sí tengo que decirlo en forma franca y respetuosa al gobierno, es un error, es un desacierto, dentro de los aciertos totales que ha tenido el gobierno. Pero el gobierno ha dicho que el primer año ha sido de consolidación fiscal, ha sido de proteger la vida de los ecuatorianos, y en buena hora, y anuncia que el segundo año desde su inicio habrá más inversión pública, habrá más obra pública, más obra privada a través de las concesiones público-privadas, en buena hora, en la medida en que se corrijan ese tipo de temas, y yo confío sencillamente que eso va a ser así, porque sencillamente el presidente Lasso lo ha puesto en forma explícita y concreta aún en su mensaje a la nación dentro del Parlamento, en sesiones del Parlamento Nacional. Es necesario que crezca la inversión pública, pero hay algo que preocupa a los ecuatorianos. No obstante estos aciertos y otros adicionales, sencillamente hay todavía el tema del desempleo, de la pobreza. Y amigos, tenemos que reconocer que un gobierno no puede, por más experimentada que sea una persona en la presidencia de la República, no puede en 12 meses, en los primeros 12 meses del gobierno, resolver todos los problemas que enfrenta el país como Ecuador. Hemos dicho muchas veces que el presidente Lasso ha estado enfrentando y sigue enfrentando una mega crisis, porque no solamente es el problema económico y financiero, amigos míos, sencillamente hay el problema del narcotráfico, hay el problema de la inseguridad, no jurídica, sino la inseguridad de los ciudadanos en las calles. Lo matan a uno, lo asaltan, etcétera, etcétera. Y el gobierno ha dicho en forma tajante que en el futuro va a haber más de 30.000 policías más en las calles del Ecuador, en buena hora. Y aquí, sencillamente, el enemigo fundamental es el narcotráfico y la inseguridad ciudadana. Y aquí el gobierno ha dicho que este segundo año será atender mejor al sector salud, atender mejor al sector educación y a la seguridad de los ciudadanos. En buena hora, en buena hora. Tendrá que haber una reasignación de recursos públicos mucho más eficiente que el primer año para llevar a cabo esas tareas. De tal manera que hay ciertos desaciertos en términos de que no ha habido suficiente preocupación y acciones específicas en los sectores sociales. Vean estos días, ciertas personas jubiladas de policía dicen que en Guayaquil, en el hospital de la policía, no existen medicamentos. Y en los hospitales públicos, mucha gente de la clase trabajadora sigue también afirmando, no hay medicamentos y nos obligan a ir a comprar, etcétera, etcétera, etcétera.
Mientras tanto, la ministra de Salud dice, si hay dinero, entonces el problema ¿dónde está? El problema en gestión, de administración. Los directores de los hospitales públicos, sea administrado por el Ministerio de Salud o sea administrado por el Seguro Social, eso significa que están mal administrados. Hay que poner gente competente y capaz en esto, ¿sí? Y luego hay que mejorar la infraestructura física, por ejemplo, en los establecimientos educacionales. En estos años de pandemia, sencillamente no ha habido la asignación de recursos para ese propósito, o la gente o los funcionarios que tienen que ver han sido incompetentes. Pero naturalmente eso, de acuerdo a lo que se observa en el mensaje presidencial por el primer año de gobierno, sencillamente estas cosas se van a corregir. Amigos y amigas, yo creo que hay más aciertos por parte del presidente Lasso en este primer año de gobierno que desaciertos. Mucho más aciertos. Y uno aspira a que eso se siga incurriendo. Más aciertos que desaciertos. Y nosotros estaremos atentos a cualquier evento que pudiera ocurrir en la economía y en las finanzas públicas, no para criticar al gobierno, sino para ayudarlo con un comentario y una sugerencia que puedan ser razonables al gobierno. Amigos y amigos, esperemos también que el gobierno nacional pueda llegar a hacer acuerdos con los grupos políticos en la Asamblea. Se necesita llegar a un acuerdo nacional para el futuro, amigos. Mientras tanto, veremos la próxima semana cuáles son esos elementos para un gran acuerdo nacional entre las diferentes fuerzas políticas, gremiales, empresariales y trabajadores. Amigos y amigos, gracias por haber estado con nosotros. Nos veremos la próxima semana. Editorial. El café no se toma con cualquiera. Roberto Aguilar, El Expreso. ¿Qué necesidad tiene tanta gente decente de asistir al programa de Jimmy Jairala y legitimar con su presencia esa retorcida empresa del aventurero de la política y del periodismo más notorio y descarado que tiene el país? Que los abogánsters o los legisladores correístas se presenten en esa tribuna es perfectamente comprensible, pero analistas de honradez incuestionable, líderes políticos de movimientos democráticos, constitucionalistas de intachable trayectoria figuran también de manera inadvertida en su lista de invitados. ¿Qué hacen ahí? El error consiste en creer que un café con JJ es una empresa periodística. ¿Acaso no saben con quién están hablando? El exprefecto de Guayas y virtual candidato a la alcaldía de Guayaquil, el aliado estratégico del correísmo en la provincia y habilidoso trepador de la política, no hace un movimiento en la esfera pública y mucho menos un programa de entrevistas que es un movimiento de largo alcance sin calcular el provecho que le representa. Ahora mismo, por ejemplo, las vallas de publicidad de un café con JJ han puesto a circular su sonriente careto de precandidato por las calles de la ciudad en una evidente campaña anticipada que quizá, y solo quizás, no tenga nada de ilegal, pero es a primera vista de una inmoralidad a gritos. Todavía está muy fresco en la memoria colectiva el escándalo de los informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal en contra de Jairala que simplemente se evaporaron en el sistema de justicia. 36 expedientes que se archivaron misteriosamente sin iniciarse siquiera el proceso penal correspondiente y sobre los cuales hoy resulta imposible obtener información de ningún tipo. Además, todo el mundo lo sabe. Jairala es el diligente propietario de un partido de papel, el Movimiento Centro Democrático. En este país se ha hablado mucho y muy mal, con justa razón, de las empresas de papel y de su utilidad para mover y disimular dinero mal habido, blanquear capitales, evadir impuestos, pero nada o casi nada se ha dicho sobre el daño que le hacen a la democracia los partidos de papel como el de Jairala. Así como una empresa de papel se constituye con un capital minúsculo en un paraíso fiscal y permanece dormida en una carpeta sin desplegar actividad productiva o comercial de ningún tipo y de pronto entra en acción cuando se necesita un puente para una transferencia trucha, de igual manera, un partido de papel
se inscribe en el registro del Consejo Nacional Electoral y se echa a dormir, sin intervenir en la vida pública para nada, hasta que se aproximan las elecciones. Entonces salen a la venta. No faltará un aventurero con fortuna que quiera invertir, un cacique local con pretensiones de convertirse en el outsider del año, o un inescrupuloso caudillo venido a menos, un Rafael Correa, por ejemplo, dispuesto a comprarlo o a alquilarlo. Tener un partido de papel bien administrado puede ser un gran negocio. Por supuesto que ningún demócrata consecuente, ninguna persona honesta, con auténtica vocación de servicio público, echaría mano de un partido como el de Jairala. ¿Por qué en cambio hay tanta gente decente que no tiene reparos en presentarse en su programa? El programa de un aventurero que va y viene de la política al periodismo y viceversa. ¿Les parece correcto legitimar con su presencia un proyecto que utiliza la fachada del periodismo para medrar en la política? ¿No es verdad que hay ciertas responsabilidades cívicas que deberían tener presentes todos y cada uno de los ciudadanos, incluso a la hora de aceptar una entrevista? Roberto Aguilar, El Expreso. Nebot y Viteri armaron una ficción. Artículo de Martín Pallares, publicado en el portal Cuatro Pelagatos. El Buró Social Cristiano había diseñado un plan para mantener la alcaldía de Guayaquil. Estableció que habría un momento, al menos 4 meses antes de que inicie la campaña oficial, en la cual Cynthia Viteri presentaría su aspiración a la candidatura, en un acto masivo en cuya convocatoria no habría nada que la asocie con el partido ni con su máximo líder Jaime Nebot. La idea era que Viteri aparezca como una opción a la reelección impulsada por la gente de Guayaquil, que empataría con la agenda del Partido Social Cristiano y de Nebot. Esa parte del plan es la que se cumplió el pasado miércoles desde las 15 horas en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. En la convocatoria al evento que circuló en redes únicamente se decía Cynthia alcaldesa, y bajo su foto aparecía la frase alcaldía de la gente. Todo era azul y apenas aparecían otros colores, pero absolutamente nada que se pudiera asociar con el socialcristianismo. El día anterior, en la fachada del Coliseo, no se había colocado nada que identificara a lo que iba a ocurrir con el Partido Social Cristiano ni con su partido gemelo Madera de Guerrero. Todo era una ficción. Estaba perfectamente programado que Jaime Nebot asistiera como parte fundamental del espectáculo y que si bien no debía haber mucha bandera ni afiches del Partido Social Cristiano en el Coliseo, al menos se sienta que entre esa candidatura de la gente y el socialcristianismo la empatía es absoluta. Por eso, cuando inició la concentración, aparecieron por ahí las banderas amarillas del Partido Social Cristiano y de Madera de Guerrero. Esta ficción planificada buscaba cumplir con un par de objetivos importantes para los intereses socialcristianos: que la candidatura de Viteri se instale desde ya en el imaginario colectivo y que el partido no se salte procedimientos que exige el Código de la Democracia. Las elecciones primarias, por ejemplo. Había que lanzar la candidatura porque es bueno hacer ruido y estar en las noticias, y en los meses venideros se irán ajustando las cosas a la ley y a la dinámica del partido. Ganar tiempo. Como dijo a Cuatro Pelagatos un observador guayaquileño cercano al Buró Social Cristiano. El Partido Social Cristiano y Nebot, en particular, juegan todo su capital político en esta elección. Nadie osa imaginar en ese partido lo que significaría para ellos perder la alcaldía de Guayaquil. Para montar la ficción, también ayuda que Viteri no esté afiliada al Partido Social Cristiano ni a Madera de Guerrero, y que todo aparece como una alianza política natural. La alcaldesa se desafilió del Partido Social Cristiano en el 2006, inconforme con el trato que le dieron durante la campaña electoral en la que fue candidata presidencial. Jaime Nebot no tardó mucho en transparentar lo que estaba pasando.
En el escenario y en medio de la algarabía, dijo que hasta hace pocos días la candidatura de Viteri no era la única del Partido Social Cristiano, ya que un antiguo y respetado miembro del partido, Nicolás Lapenti, había expresado interés en ser candidato. Pero que justo hoy les llegó un comunicado en el que dice que no podrá ser candidato porque no nació en Guayaquil y la última vez que votó lo hizo en otro cantón. Así que nadie le está disputando en el Partido Social Cristiano la candidatura a Cintia. Y remató como si estuviera hablándole al Consejo Nacional Electoral. Dejo constancia de que en este partido se siguen las normas jurídicas que deben seguir los partidos. Luego vino la letanía opositora, que en el caso de Viteri tiene que ser contra el gobierno, porque por ahora no tiene opositores. Lógica electoral, que se llama. Nebot invirtió la mayor parte de su discurso en condenarlo y atacarlo, y Viteri lo imitó cuando tomó la palabra. Así, endosó al gobierno de Guillermo Lasso la inseguridad que se vive en la ciudad, porque según dijo la Constitución establece que la seguridad es un deber del Estado y no de los municipios. Echó mano del tema de la falta de medicinas e insumos para la policía y el registro civil, mientras aseguraba que el gobierno tiene 10,000 millones de dólares en sus reservas. Viteri también echó mano a los viejos argumentos en los cuales todos los males de Guayaquil se explican por el centralismo del gobierno, ahora de Guillermo Lasso. Al concluir los discursos, la música invadió nuevamente el Voltaire Paladines Polo de la mano de una pareja de raperos. La alcaldía del pueblo, la alcaldía de la gente. Y así se acabó la ficción del día. Nebot se fue lentamente por su lado y Cintia Viteri bailó al son de la musiquita. Artículo de Martín Payares, publicado en el portal digital 4 Pelagatos. República descompuesta por Mauricio Gándara, El Universo. Cuando se cumplen 200 años de independencia, encontramos a nuestra república con evidentes signos de descomposición y peor todavía, sin señales de recuperación. Hemos tenido graves crisis y la más grave, aquella es que tuvimos 4 gobiernos y de la que solo pudimos salir gracias al carácter férreo y el talento genial de García Moreno, que solidificó la nacionalidad ecuatoriana. Si una república en los términos de Montesquieu y practicados en toda América a partir de la Constitución estadounidense, se integra con 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pues resulta que 2 de esos 3 no funcionan. La Asamblea no funciona porque se encuentra en una lucha de poder para destituir a su presidenta. La función judicial por la suspensión del presidente de la Corte Nacional por parte del Consejo de la Judicatura, que es un ente público inferior, cuyo presidente de pocas semanas se inaugura audaz e irresponsablemente, suspendiendo por 90 días al presidente de uno de los 3 poderes del Estado, produciendo otra crisis de Estado. Esto es cuestión de principios, no de la causal alegada. La actuación del presidente de la Corte merece objeción, y así lo hemos señalado, pero por parte de sus iguales, no de su inferior. Con el presidente de la Corte se han solidarizado todos los presidentes de las Cortes provinciales. El Poder Judicial se encuentra fracturado. Lo que presenciamos se debe en parte a que estos funcionarios tienen la autoridad de cargo y no la que conceden la altura intelectual y moral elaborada, acumulada por años. Pero esto se debe sobre todo a la falencia de las leyes, a la estructura de esta Constitución de Montecristi, que más bien parece un instrumento de venganza contra las doctrinas del derecho imperantes en la civilización occidental. La prepararon unos socialistas españoles que el coronel Chávez se los envió al señor Correa. No es obra de ecuatorianos. ¡Qué vergüenza! En esta Constitución se reconoció el recurso de habeas corpus, antiquísima institución inglesa, con desviaciones absurdas, y es lo que vivimos en la Asamblea.
que le impide funcionar en el Poder Judicial porque permitió la designación del actual presidente de la Judicatura en la justicia con la liberación de Glass. Mientras esté vigente la Constitución de Montecristi, continuaremos en la anarquía. Se podrá llevar a acuerdos sobre problemas coyunturales, pero los problemas renacerán y se agravarán. La solución permanente es la derogatoria de la Constitución de Montecristi por el mismo procedimiento por la que fue aprobada, el plebiscito. Y para que no se produzca un vacío legal, automáticamente quedaría vigente inmediatamente la anterior, de 1998, en la que no existe el Consejo de Participación, ni los poderes extraordinarios del Consejo de la Judicatura, ni este habeas corpus, ni tantas otras novelerías. A la del poder del 98 se incorporaría toda la legislación de los derechos humanos, laborales, ambientales vigentes, tesis del doctor Simón Espinosa, que apoyamos muchos. Se podrían incorporar otras materias como el sistema bicameral. El presidente Lasso tiene las facultades para esto, lo que lo haría trascender en la historia. Es ahora que puede decidir. Tal vez mañana, no. Mauricio Gándara, El Universo. ¿Y Lasso no dará la vuelta de tuerca? José Hernández, Cuatro Pelagatos. Gobernar es comunicar, así de breve, así de cierto. Y sin embargo esa máxima no aflora en Carondelet. No es la primera vez que el propio presidente dice que su administración trabaja en silencio. Un prominente sinsentido. Tampoco es la primera vez que se dice aquí, en otros medios y en cuentas sociales, que Guillermo Lasso y su equipo tienen un enorme problema de comunicación. Y todo problema de comunicación delata errores de estrategia política. ¿No se imponen cambios tras el polémico informe a la Nación? El equipo de comunicación arrancó mal, convencido de que no debía reproducir la empresa de propaganda del correísmo ni usar los canales de televisión del Estado, se confinó en las redes sociales para comunicar. Y hasta el presidente hizo entrevistas únicamente por esos canales. Ese error llegó acompañado. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia centralizó todos los mensajes oficiales y confundió ejes estratégicos que deben estar en los predios presidenciales con dinámicas operativas que son patrimonio de los ministerios. Esa concentración lleva en los hechos a que prácticamente desaparezcan del espectro mediático ministros y altos funcionarios del gobierno. Su labor se ve silenciada e interferida por las directivas de la Secretaría de Comunicación, que ordena hasta los hashtags que deben usar y los lemas que deben hacer suyos. No se ha entendido que un buen gobierno es como un gran equipo de fútbol. En ese símil, un presidente es equiparable a un entrenador. La gran sabiduría de un técnico consiste en armar un buen equipo, dotarlo de un sistema de juego, acoplarlo y luego dejar que juegue. Evaluar a sus miembros, ayudarlos a rectificar o cambiarlos. El entrenador no juega ni marca goles. La pelota no es suya. El entrenador está en los temas estratégicos. Su equipo opera, juega, produce resultados y también interactúa con la afición. El entrenador sabe que su puesto en el ranking de los grandes depende de los resultados que su equipo obtenga. La retórica no le da puntos, y así como no hay un gran técnico sin un gran equipo, no puede haber un gran presidente sin un gran gabinete. Los dos son esenciales. La comunicación debe sumar entonces sin mezclar los ejes estratégicos y los resultados de las tareas operativas, porque esos resultados son, se entiende, mejoras concretas que la ciudadanía debe conocer. El presidente Lasso no ha resuelto, es la certeza que queda atrás el informe a la Nación, dos de los problemas fundamentales para un gobierno en un momento particularmente caótico. Uno, priorizar la agenda gubernamental en las urgencias que el país le señala. Inseguridad, desempleo, crisis económica. Responder con políticas y acciones y direccionar la comunicación para que la población contrarreste los sentimientos de miedo y de frustración que alberga. 2.
hacer que sus ministros y altos funcionarios comuniquen soluciones a los problemas de la población. Soluciones y no planes, no promesas, no cifras globales de lo que piensan hacer en el cuatrienio, hechos, fechas, decisiones sobre las coyunturas que están viviendo los ciudadanos. El gobierno debe asumir que el país sale de una pandemia y está metido de lleno emocionalmente, sin duda por el desempleo y el clima de inseguridad que genera la delincuencia, en una suerte de guerra en la que necesita sentir a las autoridades a su lado. Un gobierno tecnocrático, frío y distante, por más buena fe que tenga, se convierte sencillamente en un gobierno ausente, inexistente. El momento reclama cercanía y certezas, y las certezas se generan con acciones, como los triunfos en el fútbol se materializan con goles. No se espera, peor aún en momentos tan aciagos, que el gobierno haga propaganda o mienta. Se espera que informe, que pruebe que su acción se traduce en los servicios que la ciudadanía espera. Por supuesto que hay también procesos en la esfera pública, como en casi todo, y los resultados no se dan de la noche a la mañana. Pero una opinión sabe, cuando está bien informada, cuando una solución ya está en camino. Y la obligación de un gobierno es suministrar datos y dar cuenta de esos procesos. Si gobernar es comunicar, el gobierno nacional está un imperativo categórico al frente: cambiar los mecanismos de gobierno y de comunicación. Usualmente los presidentes se reservan las tareas estratégicas, abren el juego a todo el equipo gubernamental y ponen el acento en los resultados concretos de su gestión. El vuelco a la comunicación llega por añadidura. El énfasis no se pone en las ocupaciones diarias del presidente, sino en decisiones fundamentales, en anuncios trascendentes o en soluciones a las urgencias del país. La palabra presidencial no se puede desgastar en justificaciones o en promesas reiteradas. Debe producir certezas. José Hernández, 4 Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Lunes, primer día de la semana, meterle ñeque o meterle entusiasmo, que sea una semana muy gratificante para ustedes. Estamos terminando también el mes de mayo, el mes de María, el mes de la batalla del Pichinche, el mes de nuestros próceres, y comenzamos ya el último mes del primer semestre del año. Miren cómo ha volado el tiempo. Así es que muy pronto ya estaremos nuevamente decorando nuestras casas con la Navidad, con el Año Nuevo, y espero que este año sea siempre mejor para todos nosotros. Hoy quiero conversar con ustedes de ya algo que nos genera preocupación. Cuando había muchos problemas uno sobre otro, mi mamá solía decir como que se va a acabar el mundo, hijito. Y en realidad parece que nuevamente el mundo va a tener que enfrentar otra epidemia, la famosa viruela del mono. Tanto el COVID como la viruela del mono, como la mayoría de las enfermedades, responde a los excesos que tenemos como seres humanos. Se nos ocurrió, o se les ocurrió a nuestros hermanos chinos dedicarse a comer murciélagos y nos tuvieron encerrados 3 años de nuestras vidas, con una pandemia que ha cobrado muchísimos muertos, con una pandemia que ha dañado muchas familias y que hasta ahora no nos permite vivir con normalidad. Y no estamos ni siquiera un mes de habernos quitado la mascarilla del COVID y ya hemos comenzado con la viruela del mono. Asimismo se dice que esto responde a un exceso en alguna fiesta de gente de orientación sexual distinta en Europa y que eso ha traído consigo la proliferación de la viruela del mono. No es una enfermedad grave, no es una enfermedad fuerte, no es una enfermedad que nos tome a todos por sorpresa, no es una enfermedad que genere mucha mortalidad, pero lo que sin duda es otra muestra más de que tenemos que ser más responsables con cómo actuamos.
más responsables de lo que hacemos y más responsables con la naturaleza. Caso contrario, vamos a tener que enfrentarnos una vez más a otra pandemia que nos haga vivir encerrados. Reflexionemos, Dios nos manda señales, escuchemos. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Blog de las Noticias. Nos vemos, chao, hasta mañana. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Un excelente inicio de semana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.